México, 23 de abril 1975, año 14 de la nueva era del Acuario. Habla desde la sede patriarcal de México, Samael Aumbeor. En estos instantes pasará pues a dar un pequeño saludo aquí a ustedes, hermano Fernando Villa y Amparito, aquí la abuela pues. Muy buenos días, señor Fernando y Amparito. Cuánto gusto me dio oírles su plática aquí en la casa de ustedes. Siento mucho gusto de haber oído también la voz de la nena. Y le digo que por qué todos hablaron en el cassette, menos Toñita, no nos cuenta nada sobre Toñita. Habían dicho que estaba muy enferma, al fin ya se alivió. Me la saluda cariñosamente a Toñita y a su hermana, deseando que pronto estén aquí en su casa. Y ustedes también dicen que van a venir este año. Cuánto me alegro de verlos por aquí otra vez. Siento mucho placer de tenerlos aquí en su casa de ustedes. Gracias. Saludes, Amparito. Vamos pues ahora a comentar algo en relación con la voluntad. Esta será pues la plática que vamos a remitir a nuestros hermanos de Bogotá. Más tarde esta plática saldrá pues en el mensaje de Navidad 1975-76. La gran obra es ante todo la creación del hombre por sí mismo a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Es necesario que ustedes reflexionen en esto. Hemos dicho muchas veces que el humanoide no es el hombre y que el hombre no es el humanoide, ¿verdad? Para ser hombre se necesita poseer los cuerpos existenciales superiores del ser, haber disuelto el ego y haber recibido en su naturaleza íntima los principios anímicos y espirituales del hombre. Continuemos, pues. La gran obra es la conquista interior de sí mismo, de nuestra verdadera libertad en Dios. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, desintegrar todos esos yoes que viven en nuestro interior, si es que en realidad queremos la emancipación perfecta de la voluntad. Nicolás Flamel y Raimundo Lulio, pobres ambos, liberaron su voluntad y realizaron innumerables prodigios psicológicos que asombran. Agripa no llegó nunca más que a la primera parte de la gran obra y murió penosamente, luchando en la desintegración de esos yoes, con el propósito de poseerse a sí mismo
y fijar su independencia. La emancipación perfecta de la voluntad asegura al sabio el imperio absoluto sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra. A muchos estudiantes de psicología contemporánea les parecerá exagerado lo que aquí afirmamos en relación con el poder soberano de la voluntad emancipada. Sin embargo, la Biblia nos habla maravillas sobre Moisés. Según Filón, Moisés era un iniciado en la tierra de los faraones, a orillas del Nilo. Sacerdote de Osiris, primo del faraón, educado entre las columnas de Isis, la madre divina, y de Osiris, nuestro Padre que está en secreto. Moisés era descendiente del patriarca Abraham, el gran mago caldeo, y del muy respetable Isaac. Moisés, el hombre que liberó el poder eléctrico de la voluntad, posee el don de los prodigios. Esto lo saben los divinos y los humanos. Así está escrito. Todo lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre ese caudillo hebreo es ciertamente extraordinario, portentoso. Moisés transforma su bastón en serpiente, transforma una de sus manos en mano de leproso, luego le devuelve la vida. La prueba aquella del zarzal ardiente la ha puesto en claro su poder. La gente comprende, se arrodilla y se prosterna. Moisés utiliza una vara mágica, emblema del poder real, del poder sacerdotal del iniciado en los grandes misterios de la vida y de la muerte. Ante el faraón, Moisés cambia en sangre el agua del Nilo. Los peces mueren, el río sagrado queda infectado, los egipcios no pueden beber de él y las irrigaciones del Nilo derraman sangre por los campos. Moisés hace más, logra que aparezca millonadas de ranas desproporcionadas, gigantescas, monstruosas, que salen del río e invaden las casas. Luego, bajo su gesto, indicador de una voluntad libre y soberana, aquellas ranas horribles desaparecen. Mas como el faraón no deja libres a los israelitas, Moisés obra nuevos prodigios, cubre la tierra de suciedad, suscita nubes de moscas asqueantes e inmundas, que después se da el lujo de apartar. Desencadena la espantosa peste y todos los rebaños, excepto los de los judíos, mueren. Cogiendo hollín del horno, dicen las Sagradas Escrituras, lo tira al aire y cayendo sobre los egipcios les causa pústulas y úlceras. Extendiendo su famoso bastón mágico, Moisés hace
llover un granizo del cielo que en forma inclemente destruye y mata. A continuación hace estallar el rayo flamígero, retumba el trueno aterrador y llueve terriblemente. Posteriormente, con un gesto, devuelve la calma. Sin embargo, el faraón continúa inflexible. Moisés, con un golpe tremendo de su vara mágica, hace surgir como por encanto nubes de langostas. Luego vienen tinieblas. Otro golpe con la vara y todo retorna al orden original. Muy conocido es el final de aquel drama bíblico del Antiguo Testamento. Interviene Jehová, hace morir a todos los primogénitos de los egipcios y al faraón no le queda más remedio que dejar marchar a los hebreos. Posteriormente Moisés se sirve de su vara mágica para hendir las aguas del Mar Rojo y atravesar a pies secos. Cuando los guerreros egipcios se precipitan por ahí persiguiendo al pueblo hebreo, Moisés con un gesto hace que las aguas se vuelvan a cerrar, tragándose a sus perseguidores. Incuestionablemente, muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas quisieran ser magos, empero esto es imposible mientras continúe la voluntad embotellada entre cada uno de esos personajes, entre cada uno de esos yoes que cargamos en nuestro interior. La esencia enfrascada entre cada yo es conciencia y voluntad. Esto es algo que debemos comprender a fondo. La esencia es una fracción del alma, voluntad universal. Cuando la voluntad esencial se libera, se mezcla o fusiona entonces con la voluntad universal y por tal motivo se hace omnipotente y soberana. La voluntad consciente puede determinar nuevas circunstancias. Quien posee voluntad consciente puede realizar prodigios y maravillas. En todas las páginas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, existe un despliegue formidable de alta magia, videncia, profecía, prodigios, transfiguraciones, resurrección de muertos, ya por insuflación o por imposición de manos o por la mirada fija sobre el nacimiento de la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Abunda en la Biblia el masaje, el aceite sagrado, la aplicación de un poco de saliva sobre la parte enferma, la lectura del pensamiento, los transportes, las apariciones, las palabras venidas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Empero, mientras la voluntad, la esencia, eso que tenemos de alma, continúe embotellada entre todos esas gentes, es decir, yo, que en nuestro interior existen, resulta algo más que imposible operar mágicamente como Moisés, o como Elías, o como cualquiera de los profetas. Brujos, hechiceros, magos negros, abundan como la mala hierba. Pero ellos no son santos, ni profetas, ni adeptos de la blanca hermandad. Nadie podría llegar a la iluminación real, ni ejercer
el sacerdocio absoluto de la voluntad consciente si previamente no hubiera muerto radicalmente en sí mismo, aquí y ahora. Muchas gentes nos escriben frecuentemente quejándose de no poseer iluminación, pidiendo poderes, exigiéndonos claves que los conviertan en magos, etcétera, etcétera, etcétera. Empero, nunca se interesan por autoobservarse, por autoconocerse, por desintegrar esos agregados psíquicos, esos yoes, dentro de los cuales se encuentra enfrascada la voluntad, la esencia. Personas así, obviamente, están condenadas al fracaso. Son gentes que codician las facultades de los santos, pero que de ninguna manera están dispuestas a morir en sí mismas. Eliminar errores es algo mágico, maravilloso de por sí, que implica rigurosa autoobservación psicológica. Ejercer poderes es posible cuando se libera radicalmente el poder maravilloso de la voluntad. Desgraciadamente, como las gentes tienen la voluntad enfrascada entre cada yo, obviamente aquella se encuentra dividida en múltiples voluntades que se procesan cada una en virtud de su propio condicionamiento. Resulta claro comprender que cada yo posee por tal causa su voluntad inconsciente particular. Las innumerables voluntades enfrascadas entre los yoes chocan entre sí frecuentemente, haciéndonos por tal motivo impotentes, débiles, miserables, víctimas de las circunstancias, incapaces. Bueno, hasta aquí está la cátedra que remito a nuestro hermano Fernando Villa y Amparito para que la escuchen y la compartan con nuestros queridos hermanos de Bogotá, Colombia. Es un capítulo de mi libro titulado Tratado de Psicología Revolucionaria, que habrá de salir a finales de este año. Bien vale la pena que traten ustedes de comprender el tema. Continuemos ahora pues con el asunto este de las preguntas que se me hacen. Vamos a dar naturalmente respuestas. Bueno, encontramos aquí la pregunta de nuestra hermana Beatriz Ayala. Esto del cáncer, aunque sea enfermedad pues tremenda, es curable. Sin embargo, quiero decirle a nuestra hermana Beatriz que el remedio este de la serpiente cascabel es maravilloso. Más, y esto hay que tenerlo muy presente, que la serpiente cascabel como remedio es muy celosa. Con cualquier otro remedio de doctor que el paciente tome es suficiente como para que ya el remedio de la cascabel quede neutralizado y no sirva. Advierto esto para que las cosas se hagan correctamente. El remedio de la serpiente cascabel exige mucho cuidado. Ni siquiera una cafeaspirina puede tomarse el que se haya sometido al tratamiento con la serpiente cascabel, porque obviamente el remedio queda entonces sin efecto. ¿Entendido?
Habrá necesidad de tener paciencia con esta cuestión de los del quiste en los ovarios hasta que el cáncer desaparezca. Porque de lo contrario, entonces, no viene a servir el remedio de la cascabel. Ya lo estoy repitiendo demasiado. Yo deseo, pues, que nuestra hermana Beatriz se cure. Y por eso pongo tanto énfasis en lo que estoy aclarando. Mucho me gustaría que en Bogotá también existiera el Comité de Damas Gnósticas. Si ya existen Manizales, ¿por qué no habría de existir en Bogotá? En todos los países de América se ha organizado este comité con muy buen éxito. Deseo que las damas bogotanas imiten el ejemplo de las damas salvadoreñas. Esto es benéfico para la gran causa. Algo me dice por ahí nuestra hermana Beatriz en relación con un movimiento que llama siloísmo y que nos atacan, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Bueno, es claro que los yoes atacan. Si esas gentes de verdad estuvieran disolviendo el ego, no atacaría. Quien ataca siempre es el ego, el mí mismo, el sí mismo, que quiere subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir. Dicen que cuando Marat fue asesinado durante la Revolución Francesa, se moría de soberbia y de orgullo y de envidia, y no podía aceptar nada que no fuera Marat. El ego siempre ha sido así. No es pues extraño que nos ataque. Quienes estamos interesados en la disolución del mí mismo, del sí mismo, para convertirnos verdaderamente en algo diferente, no atacamos. Eso es todo. Algo me habla aquí nuestro hermano Villa sobre casa, magnífico, y en la calera, extraordinario, lejos del ruido de la ciudad, en más contacto con la naturaleza, formidable. Los cursos de expresión oral pueden servir de vehículo para la enseñanza gnóstica. Así podrías tú llevar la sabiduría, pues, de la síntesis a todas las gentes. Amparito dice algo sobre los conjuros. Nuestro hermano Villa discute sobre el significado de exorcismos y conjuros, etc. Bueno, yo entiendo siempre que exorcizar es necesario. Necesitamos exorcizar siempre, ¿no? Y necesitamos conjurar. La conjuración de los 7 sirve para alejar a los tenebrosos. Conjuraciones con las cuales podemos, pues, hacer huir a las gentes de las tinieblas. Los exorcismos, pues, son similares. Bien pueden ser utilizados, pues, para alejar las fuerzas negras de tal o cual lugar, como para obligar también a las potencias elementales a trabajar. Amparito manifiesta muy buen anhelo en relación con el viaje de Hipatía y de Raúl. Entiendo que ellos se casarán por septiembre y que planean ir a Colombia y que desean llegar hasta Bogotá, y creo que
podrían hospedarse perfectamente en casa de este matrimonio maravilloso de Fernando y Amparito. Algo me informa también nuestro hermano Villa en relación con Ganímedes. Y ese es un satélite de Júpiter y está habitado. Cumple una gran misión en relación con el planeta Tierra. Hay que eliminar los yoes de la ira y de la lujuria. Esto no es así como soplar y hacer botellas, ¿verdad? Cuando surge un yo, por ejemplo, de la lujuria, hay que observarlo primero, a ver cómo es que se comporta en el centro intelectual. Verlo después, a ver cómo se comporta en el centro emocional, es decir, en el corazón. Estudiarlo, verlo en el sexo. Lo primero que hay que hacer es observarlo. Después habrá que enjuiciarlo, analizarlo, criticarlo, sentarlo en el banquillo de los acusados. Y por último, ejecutarlo, desintegrarlo. Nadie podría desintegrar un yo con su propio poder mental. Se necesita de un poder que sea superior a la mente, de un poder flamígero que pueda aniquilar a tal o cual yo. Afortunadamente existe en nuestra anatomía oculta. Quiero referirme en forma enfática a ese asue de los alquimistas medievales, a esa Devi Kundalini de los indostales, nuestra Madre Divina particular, una variante de nuestro propio ser. Solo con ese poder centelleante es posible desintegrar cualquier yo, incluyendo el que estamos citando, lujuria. Labor semejante, metodología idéntica, sirve para desintegrar pues a cada uno de los yoes que van siendo descubiertos. En todo caso, a base de autoobservación vamos descubriendo los yoes que llevamos adentro. El sentido de la autoobservación está desafortunadamente degenerado en la raza de los humanoides, mas puede desarrollarse mediante el uso práctico, diario, y a medida que se vaya desenvolviendo, podremos ir autodescubriéndonos mejor cada día. Bueno, pasemos al otro lado del cassette. Este lado ya se agotó. Pasemos al otro lado del cassette para que sigamos contestando preguntas. Continuemos, pues. Fernando Villa es un hombre muy sincero y me alegra mucho la forma como habla. Amar. Cuán grande es amar. Solamente las grandes almas pueden y saben amar. Realmente te digo una cosa, Villa,
Y se lo digo también a todos los que estén escuchando este cassette. El amor solo puede aflorar en nosotros, surgir cuando el yo ha muerto. Antes no es posible. La verdadera hermandad, la verdadera fraternidad, en modo alguno podrían existir en tanto el ego exista dentro de nosotros mismos. El ego no sabe amar. El ego es óbice para el amor. Disuelto el ego, solo queda en nosotros la belleza interior. Y de ella brota el perfume del amor. Continuemos con las preguntas, pues. Canarias, decías tú, Villa, non trabada, sí, maravilloso, pero eso es mucho más tarde. Ahora, paciencia. Ginas, desdoblamientos. Mira, te digo una cosa, Villa. Aprender los ginas es maravilloso. Francamente yo no entiendo cómo es eso de que a ti te gusta la bicicleta, las carreras de automóvil, ejercicios físicos. Sin embargo, no te interese la gimnasia psicofísica superior. Poner uno su cuerpo de carne y hueso en la cuarta vertical es extraordinario. Viajar en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, formidable. Atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Qué grandioso, ¿verdad? Y con cuerpo de carne y hueso y todo. Yo creo que debes practicar un poco más todo eso. Realmente los desdoblamientos, los estados de ginas, etcétera, son coadyuvantes formidables para el despertar de la conciencia. Digo coadyuvantes, ¿sabes por qué? Porque lo fundamental para despertar conciencia es matar el ego, reducirlo a cenizas. Pero obviamente que los estados ginas y los desdoblamientos ayudan. ¿Entendido? He escuchado su cassette y créanme que en nombre de Raulito y el mío, les damos los más infinitos agradecimientos por darnos hospedaje en su casa. Más adelante les avisaremos sobre la fecha idéntica, especial, cuándo va a ser, porque teníamos planeado que fuera para julio, pero se han hecho cambios de fechas por motivos de cambios de casa. Sin embargo, ya les estaremos avisando con mucha anticipación para prepararnos, ¿verdad? Recíbanme todos nuestros cariños. Raulito les manda mucho cariño y estaremos con ustedes muy pronto. Hasta luego. Ha hablado Hipatía, que en momento oportuno entró a mi estudio y es claro que le pedí grabara sus palabras para ustedes, cosa que ella ha hecho con el mayor placer. También algo me dices, Fernando, sobre tu venida a esta ciudad, cosa que me alegrará inmensamente. Obviamente, también nos alegra con muchísimo que vengas siempre con Amparito. Buscaremos una pensión favorable
para ustedes. Eso es claro. Me gustaría siempre que vinieran, por ejemplo, a finales de noviembre, porque sucede que ya por esas épocas en que se acerca diciembre, desde principios mismos, comienzan a escasear los hermanitos en nuestras aulas. Bueno, sería, te digo, que vinieras cuando todo está pues en su auge, a fin de que pudiese dictar aquí el curso para instructores. Algo, pues, habré de decirle a Shepard sobre videotex. Hace un rato me vi con Shepard y con Arturo. En los próximos días de mayo tenemos que salir para Torreón, a formar allí en Torreón otro grupo gnóstico. En Guadalajara ya está triunfante nuestro movimiento. Tenemos una gran casa allí, todo está de viento en popa. Después de Torreón, habremos de continuar pues con San Luis Potosí, con Ciudad Obregón, con Hermosillo, etc. Tenemos orden de la fraternidad oculta para continuar hacia adelante, llevando la gnosis a todas las ciudades del norte de México. Prosigamos. He escuchado todo lo que me dices en relación con vuestro hijo mayor, con sus anhelos de aprender el cine, etc. Ciertamente cosas de muchacho. Hay que tenerle paciencia. Yo considero que lo mejor es que esté en su casa, viendo por su mamacita y por todos los suyos. Me pides información sobre maestro resurrecto. Bueno, entiéndese por maestro resurrecto aquel que ha vivido todo el drama cósmico en sí mismo después de haberlo encarnado. Obviamente, el iniciado debe encarnar en sí mismo al verbo y vivir el drama cósmico tal como está escrito en los 4 evangelios. El Cristo Señor nuestro asume responsabilidades, se hace cargo de nuestros deseos, pensamientos, sentimientos, afectos, estados psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelve hombre entre los hombres y tiene que vivir todo el drama tal como está en las Sagradas Escrituras. Con su muerte mata a la muerte y al fin resucita. Cuando Él resucita en nosotros y nosotros en Él, se dice que somos maestros resurrectores. Largo sería, muy largo hablar sobre esto de la resurrección esotérica del Cristo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Esto implicaría enormes capítulos, grabar un inmenso volumen, o muchos inmensos volúmenes de alquimia, de cábala, de psicología, de esoterismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Por eso no me riego a hablar demasiado sobre esta cuestión, que no se puede decir en 2 o en 3 palabras. Sobre eso iré hablando a través de sucesivos volúmenes. Prosigamos, pues.
Aquí nuestro hermano Luis Herrada me hace una pregunta en relación con la mónada y los bodhisattvas. Pues la mónada es el íntimo, el ser interno, el Dios interno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el bodhisattva es la humana personalidad, el alma humana expresándose a través de una personalidad. Es claro que la mónada posee la sabiduría de todas las eternidades y puede instruir a su bodhisattva. Eso no tiene nada de raro. Tiene sapiencia porque la adquirió a través de sus pasadas existencias, a través de los innumerables siglos. Entonces el bodhisattva puede aprender de su mónada, de su íntimo, pues, porque toda la sapiencia adquirida a través de los siglos por el bodhisattva, pues quedó en la mónada. La mónada, disponiendo de esa sapiencia, instruye a su bodhisattva. Eso es obvio. Alonso Báez me saluda. Bien, mi querido hermano, he escuchado tu saludo. Me alegra, pues, oír tus palabras. Recibe un abrazo muy sincero a través del aura del universo. Carmenza, gracias. Escuché tus palabras y las contesto, anhelando para ti luz y más luz, sabiduría, amor y poder. Nuestro hermano Ricardo Granado, hombre muy sincero de la costa del Atlántico, algo me pregunta. Me dice que por qué Dios erró en esta creación. Su pregunta naturalmente está muy curiosa. ¿Por qué degeneró el hombre en humanoide? Bueno, con el mayor gusto daré respuesta a esta pregunta. El eterno Padre Cósmico Común jamás se equivoca. En hebreo se le denomina Elohim. Pero el ejército del la voz, el Dios manifestado y encarnado, puede errar. ¿Y qué? Muchas veces se ha dicho que los dioses también se equivocan. La ley del karma les castiga cuando se equivocan. También están sometidos a la ley. Nadie podría someter a la ley a Elohim, al eterno Padre Cósmico Común, a la divinidad incognoscible, a eso que es lo real, a eso que no tiene nombre, a eso de donde salen todas las chispas divinas e inmortales, todos los dioses. Nadie podría aplicarle karma al inmanifestado, a lo incognoscible. Pero los dioses tienen derecho a equivocarse, son individuos sagrados. La ley del karma que castiga a los dioses se llama la ley de la catancia, y eso es bueno que se entienda. Ahora bien, esto que me dices tú de que el hombre se haya convertido en humanoide, francamente esto sí está equivocado de tu parte. El hombre nunca se ha convertido en humanoide. El hombre real, el hombre verdadero, sigue siendo hombre, caído, levantado, como tú quieras, pero él continúa siendo hombre. Distingamos entre el hombre y el humanoide. Aquellos individuos sagrados que formaron las primeras, segunda y tercera razas sobre la tierra
Fueron hombres, en el sentido más completo de la palabra, porque tenían los cuerpos físico, astral, mental y causal. Y además habían recibido en su naturaleza íntima todos los principios anímicos y espirituales, que se habían convertido más tarde, debido a la caída sexual, en hombres lunares, dijéramos. Eso sí es cierto. Que los dioses solares se hayan convertido en hombres lunares, aceptemos. Estos hombres reales, esos hombres verdaderos, hubieran caído, sí, es cierto, cayeron, pero son hombres, porque poseen los cuerpos existenciales superiores del ser. En cambio, el humanoide no posee los cuerpos existenciales superiores del ser. El humanoide no tiene sino el cuerpo planetario, que funciona gracias al fondo vital orgánico. Lo que tiene el humanoide encarnado no es más que el ego, multitud de diablos, dentro de los cuales está embotellada la esencia. No tiene nada más. Cuando el humanoide muere, lo único que continúa en el mundo astral es un montón de diablos. ¿Entendido? Continuemos hacia adelante, pues. Si alguien ve, pues, que el sacerdote del santuario se transforma por tal o cual motivo, pues eso es no debe servir, dijéramos, de base para que los hermanos se quejen del ritual. Hay que ser comprensivos. Uno pasa en la vida por muchos cambios y transformaciones íntimas. Algunas son tenebrosas y otras son luminosas. Sin embargo, ninguna verdadera transformación luminosa puede ocurrir en uno mientras uno no haya muerto en sí mismo, aquí y ahora. Ignacio Cantillo me pregunta pues sobre la fornicación. Me dice que si los animales, por ejemplo, fornican por el hecho de tener relación sexual, que si un gallo fornica. Los animales tienen sus épocas dijéramos, de Brahma, y sus épocas en que no están en actividad sexual. Sus funciones sexuales marchan de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Y eso es todo. Sin embargo, no se vaya a creer que el humanoide no es animal. Distíngase entre el animal tricerebrado, que es el humanoide, el bicerebrado, que son los animales inferiores, y el unicerebrado, que son, por ejemplo, los animales más inferiores, como los insectos, las moscas, los caracoles, etcétera, etcétera, etcétera. De entre las tres clases de animales, el más peligroso es el humanoide, porque viola completamente todas las leyes de la naturaleza. Hace uso del sexo sin tener en cuenta para nada las leyes naturales. Eunice Cruz me saluda y yo también le envío un abrazo muy sincero a través del aura del universo. Teresita Peña, vamos a ver qué me dice Teresita Peña. Esta es una hermana muy estimable del santuario Garga Cuchín. Está muy jovencita. Tiene 16 primaveras hasta ahora. Muy nueva. Me envía con verdadera emoción su saludo. Y es claro que yo a mi vez, con gran cariño, le envío mi salutación. Cecilia Acero de Parada, muy emocionada, me saluda. El centro emocional es grandioso, porque es el que valora realmente el trabajo gnóstico, es el que valora la enseñanza. Por ello siento una alegría muy grande en mi corazón cuando alguien me envía sus salutaciones con profunda emoción. A ver, Sandra Hernández, Sandrita, bueno, es la Isis del santuario, qué bien. Me preguntas si puede tener novio. Pues claro que sí puede, eso es muy natural. Y si tiene que ser novio gnóstico en un 100%, bueno, la pregunta sí es un poco grave, Sandrita, bastante grave.
Porque todo depende de la ley del karma. El karma te da a ti un novio que sea gnóstico, pues formidable, maravilloso. Pues si el karma no te da, pues para ti o puede darte un novio gnóstico, pero digo, si no te llega a dar un esposo gnóstico, pues entonces la cosa está peor. Ahora, hay una tremenda verdad en todo esto. El que marcha por la línea horizontal no piensa sino en las cosas profanas nada más. En la línea horizontal existe el nacimiento, existe, dijéramos, los negocios de la vida, el matrimonio profano, reproducirse, tener hijos, envejecer y morirse. Eso es todo. La vertical somos diferentes, somos revolucionarios en un 100%. Marchamos por una senda que nos permite llegar a las grandes transformaciones. Más, es muy cierto que una persona de la línea vertical no puede entenderse con otra de la línea horizontal. Tú, por ejemplo, eres de la vertical. Prueba es que estás sirviendo de Iki en un santuario. Imposible que puedas entenderte con una persona profana de la horizontal. Para mi modo de ver y entender, tú lo que debes es aguardar un novio gnóstico y tratar de casarte con un novio gnóstico. Pedirle mucho a tu Dios interno que te arregle ese negocio allá arriba con los señores de la ley. Pídele a tu padre que esté en secreto. Si él te arregla eso, pues mejor, formidable, maravilloso. Que casándote tú con un hombre gnóstico, pues puedes trabajar a la maravilla en la forja de los cíclopes. Pues casándote con un profano, lo único que puedes hacer es traer hijos y más hijos al mundo. Envejecer como toda la gente y morir sin haberte autorrealizado. Y eso es muy triste. ¿Verdad? ¿Verdad? Ricardo Navarro, joven de 19 años. He recibido su salud. Le atacan los tenebrosos. No tiene paz. Ama a una Isis. Sufre. Es claro que solo desposándose con una gnóstica puede autorrealizarse. Porque las profanas no les gustan estas cosas. Además, tú eres de la vertical y las profanas son de la horizontal. Es claro que el que marcha por la vertical no se entiende con el que marcha por la horizontal. Tienen ideas y anhelos completamente diferentes. Por eso estoy de acuerdo en que tú te cases con una mujer gnóstica en un 100%. Si la dama que quieres se casa contigo, pues tanto mejor. Aquello de la comisaría, de verse preso sin motivo, etcétera, 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 son cosas que suceden allá en Colombia. Allá lo meten a uno al bote así porque sí, porque les vienen ganas las autoridades. Lo detienen en cualquier parte y sin motivo alguno a la cárcel. Yo también viví en ese país y sé cómo es. Aquí en México las cosas son distintas. A nadie detendrían en una calle para meterlo a la cárcel si no hay una orden del juez. Y no puede haber esa orden del juez si no hay delito que perseguir. En todo caso, para que a alguien lo detengan, pues tiene que andar prófugo. Y cuando hay, dijéramos, delito que perseguir, se cita al delincuente. Solamente se le aprehende si no asiste a la cita. Y se le cita por 3 veces. Cosa que no sucede allá en Colombia, que le echan el guante a quien pueden y al bote. Bueno, paciencia, pulgas, que la noche es larga, pues. Ya pasamos nosotros por todo eso allá en ese país. Sabemos lo terrible que es. Sin embargo, y a pesar de todo, Colombia tiene sus cosas hermosas. Dijéramos, dicho país, el eje de una gran revolución espiritual. Miren los dos mares, de un lado el Pacífico, del otro el Atlántico. Motivo por el cual
Colombia está llamada a revolucionar esotéricamente al mundo entero. Y lo está revolucionando con la gnosis, ¿verdad? Y lo seguirá revolucionando. En Colombia existen centros magnéticos formidables. Tenemos el Cerro de Monserrate, por ejemplo, en Bogotá, Colombia, que se halla en íntima afinidad psíquica y cósmica con el Cerro de Monserrate de España, Cataluña, donde está el Santo Grial, aquella copa maravillosa en que el Cristo bebiera en la última cena. También existe en Colombia otro centro magnético formidable. Me refiero a Manizales. La radiación de dicha ciudad se siente aquí mismo, en México, y en todo el continente latinoamericano. Por eso es que Manizales se está convirtiendo en una verdadera fortaleza del movimiento gnóstico. ¿Qué diremos nosotros de la Sierra Nevada de Santa Marta? Allí tenemos el Sumum Supremum Sanctuarium y las fuerzas que emanan de esa poderosa fortaleza llamada Sierra Nevada son maravillosas, llegan a todos los confines del mundo. Por eso es que bien vale la pena visitar el Sumum Supremum Sanctuarium para cargarse uno allá de esas vibraciones electromagnéticas que existen dentro del templo. Bueno, hasta aquí pues este cassette, porque veo que ya está llegando a su final. No te preocupes tanto, Fernando, por aquello de la chismografía, del dice que se dice, etcétera, etcétera, etcétera. Que hayan gentes que calumnien a Amparito, eso es normal entre los humanoides. Y a ti también pueden calumniarte, y a mí, y a Pedro, y a Juan, y a Diego, a Chucho, a Jacito, a José, y a todo el mundo. Y todo el mundo se ocupa de todo el mundo, porque todo el mundo tiene el ego vivo adentro, fuerte, robusto. Así pues que no le des más importancia a los calumniadores, a las gentes que se dedican a la chismografía y al enredo. Amparito es una mujer honorable en el sentido más completo de la palabra, una magnífica esposa. Conténtate con eso y alégrate en el fondo de tu corazón. Hasta luego, pues, Fernando Villa, paz inverenciado. Aguardo tu próximo cassette para darle respuesta. Como te dije, había pensado enviar 2 cassettes, pero he visto que en este solo que tú remitiste cabía perfectamente toda la grabación. Paz inverenciado. Samael Aumbeor.